Hola mis queridos alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, hoy nos encontramos de nuevo para una nueva clase de español. Vamos a ver un tema de actualidad, un tema que toca a casi toda la parte del mundo. Y vamos a ver un tema que está en relación con las desigualdades entre el norte y el sur. Y esta ola de personas que van hacia el norte en busca de una situación mejor. Ya lo adivinas, ¿no? Vamos a hablar de la emigración. Vale, voy a leer el texto y luego haremos una serie de actividades, tanto de léxico como de comprensión del texto. ¿De acuerdo? Vale, voy a leer el texto. Por favor, sigue en la pantalla, te va a salir el texto. ¿De acuerdo? Bien. El texto empieza así. Dice, me llamo Ahmed y llegué a España en 1996. En aquella época la situación económica en mi país era muy mala y España era un país con muchas posibilidades de trabajo y representaba un futuro mejor para mi familia y yo. Cuando llegué empecé a trabajar en la agricultura, pero luego opté por la construcción. Al principio me ofrecieron un contrato temporal y 9 meses después me hicieron otro fijo. Al principio me había trasladado a España yo solo, pero un año después pude traer a mi mujer y mi hija. Al poco tiempo legalizamos nuestra situación y conseguimos el permiso de trabajo y residencia. Mi hija estudia en un colegio público y hemos comprado, gracias al préstamo del banco, un piso en el centro de Madrid. Reconozco que mi familia y yo hemos tenido más suerte que muchos inmigrantes clandestinos que llegan a España en pateras y viven de forma ilegal. Pero desde hace 2 años, debido a la crisis económica, la construcción está en crisis y ahora estoy en el paro, como millones de personas. Son tiempos difíciles para todo el mundo. Al principio queríamos volver a nuestro país, pero luego decidimos quedarnos. Aunque no dejo de buscar, no he encontrado ningún trabajo. Ahora vivo del subsidio de desempleo y del dinero que gana mi mujer trabajando en la limpieza. Espero que la situación económica mejore, porque estamos viviendo muy mal y llegamos difícilmente a fin de mes, sin olvidar el dinero que debemos al banco y que tenemos que devolver para no encontrarnos en la calle. Estamos realmente desesperados. ¿Vale? Muy bien. Vale, como lo ves, es un texto que trata del tema de la inmigración. El narrador nos habla de su historia, cuándo salió de su país, en qué condiciones salió, por qué salió y qué le pasó después. Yo sé que en este texto hay algunas palabras que son difíciles o nuevas para ti y por eso ahora te voy a dar algunas palabras, expresiones del texto con sus definiciones. Y tú lo que tienes que hacer es relacionar cada palabra con su definición o con su sinónimo o con su antónimo. ¿De acuerdo? Vale, vas a ver ahora en la pantalla estas palabras. La primera palabra es optar por, al principio, contrato temporal, trasladarse, al poco tiempo, legalizar, préstamo, debido a, el subsidio y desesperado. El otro lado, las definiciones, los sinónimos o los antónimos son, al final, contrato indefinido, desplazarse, poco tiempo después, elegir, escoger, hacer legal, cantidad de dinero que se presta con intereses, a causa de o por, que ha perdido la esperanza y ayuda económica del Estado a los parados. ¿Vale? Como siempre, ya sabes que no tenemos mucho tiempo y por eso te doy 2 segundos, tú solamente relacionas las palabras y corregimos a continuación. ¿Vale? De acuerdo, 2 segundos. Venga, rápido. Muy bien, hijos, vamos a corregir. Es que tenemos muchas actividades y queremos ganar tiempo. Luego tú en YouTube, en Internet, podrás hacerlo tranquilamente, podrás hacer el trabajo como lo quieras tú.
a tu bola, a tu aire. La primera palabra, optar por, es elegir o escoger. Por ejemplo, uno va a la universidad y opta por ejemplo, la informática. Es decir, va a elegir para estudiar en la universidad la informática o psicología o lo que quiere. Al principio, claro, lo contrario de al principio es al final. Contrato temporal. El contrato temporal es un contrato que se hace para un tiempo determinado, 3 meses, 6 meses o 9 meses. Y el contrato indefinido es un contrato para toda la vida laboral hasta el momento de la jubilación. Trasladarse, desplazarse, es decir, irse de un sitio a otro. Al poco tiempo significa poco tiempo después. Legalizar, hacer legal. Los que están, por ejemplo, en España, en Italia o en Francia, no tienen papeles, no tienen documentos, no tienen residencia. Entonces, tienen que legalizar su situación en España para obtener el permiso de trabajo y residencia. Vale, continuamos. El préstamo. El préstamo es el dinero que presta el banco a las personas o a las empresas. Es la cantidad de dinero que se presta pero con intereses. ¿Qué significa con intereses? Por ejemplo, los intereses pueden ser de 2%, de 3%, y ese es el problema de los bancos, ¿no? Porque siempre tienes que devolver más dinero de lo que te prestan. Y continuamos. Debido a significa a causa de o por. Significa la causa. El subsidio es la ayuda económica, es el dinero que da el Estado, por ejemplo, español, a las personas que están en el paro. Si tú estás en el paro, entonces no encuentras, tú buscas, pero no encuentras un trabajo, el Estado te da una cantidad mensual cada mes para ayudarte a vivir. Y después, ¿cómo está este señor? Al final dice, estoy desesperado. Significa que ha perdido la esperanza. ¿Vale? Claro, esas palabras que acabamos de explicar son palabras del texto. Y claro, si tú ahora entiendes lo que significan esas palabras y vuelves a leer otra vez el texto, seguro que vas a entender mucho mejor el texto. Te facilita la comprensión del texto. ¿De acuerdo? Y claro, ahora seguimos. Vamos a hacer otra actividad, también de vocabulario, de léxico. Es una actividad que tú no puedes evitar porque siempre en los exámenes tienes esta actividad. Y sobre todo en el examen final del bachiller. Este cuadro, esta tabla que consta de un infinitivo, de un adjetivo o de un sustantivo. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Vale? También son palabras. Entonces dice, completa la tabla siguiente. Infinitivo, adjetivo, sustantivo. La primera palabra es optar. Es decir, el infinitivo, tú tienes que encontrar el adjetivo y el sustantivo de esta palabra. La segunda palabra, desesperado. La tercera, contrato. Y la cuarta, limpieza. Vale, también, 2 segundos, rápido, completa la tabla y corregimos a continuación. Ya sabes que no tenemos mucho tiempo, hijo mío. A mí me hubiera gustado darte más tiempo para hacerlo, pero tenemos un tiempo muy limitado, son algunos minutos, por eso lo hacemos rápido. Y es una suerte para ti, hijo, porque ahora en Internet tú tienes esta clase, la puedes trabajar tranquilamente, ¿vale? O sea, tú entras, haces pausa, la paras, haces la actividad, después vuelves a verla y haces la corrección tranquilamente. ¿De acuerdo, hijo? Muy bien, corregimos, rápido. Volvemos a nuestra tabla. Optar. El adjetivo, hay 2 adjetivos. Podemos decir opcional o podemos decir optativo o optativa. Sustantivo, la opción. Segunda palabra. El adjetivo desesperado, el verbo, el infinitivo, desesperar o desesperarse. Y luego, sustantivo, la desesperación. Contrato. ¿Qué verbo es? Es el verbo contratar. Contratar a una persona es hacerle un contrato de trabajo. El adjetivo, contratado, contratada. Es una persona contratada por el Ministerio de Educación. Y para terminar, limpieza. El verbo es limpiar. Y el adjetivo limpio, limpia. ¿De acuerdo? Claro, aquí
esas palabras siempre tienes que aprenderlas, porque te pueden salir el día del examen final. Puede ser, te puede decir limpio, y tú tienes que completar. Entonces tienes que aprender de memoria estas palabras, aunque la verdad es que no hay regla fija para esto de gramática. Y ahora volvemos a la comprensión del texto. Escucha bien lo que te voy a decir. Cuando estudias un texto, nunca te pedirán saber lo que significan todas las palabras del texto. Es imposible. Pero nosotros te pedimos, hacemos una actividad de comprensión o preguntas para ver si has entendido, si has comprendido algunas partes importantes del texto. Si tú has comprendido estas partes, entonces puedes comprender el texto. Vamos a ver. La actividad es di si es verdadero o falso, justificando tu respuesta, claro, del texto. No inventes nada. Las respuestas están en el texto. Primera frase. Cuando llegó la primera vez, estaba con su familia. La persona que habla, el narrador, que cuenta su historia, en el texto, cuando llegó la primera vez, dice aquí, estaba con su familia. Tú tienes que decir verdadero o falso. Y en los dos casos, que sea verdadero o falso, en los dos casos tienes que justificar. No solamente cuando es verdadero o solamente cuando es falso. En los dos casos, ¿de acuerdo? Segunda frase. Solo los extranjeros tienen problemas para encontrar trabajo. Y la tercera, si no devuelven el dinero al banco, tendrán que salir del piso. También, dos segundos, ¿vale? Como siempre, rápido, 2 segundos, tú vuelve al texto, busca las respuestas y completa la actividad. Verdadero o falso con una cruz y justifica con una frase que tú sacas del texto. ¿De acuerdo? Vale. Corregimos. Primera frase. Cuando llegó la primera vez, estaba con su familia. ¿Verdadero o falso? Falso, por supuesto. Porque en el texto, esta misma persona que se llama Ahmed dice, al principio, es decir, cuando llegué a España, me había trasladado, es decir, se había desplazado de su país a España, dice yo solo, es decir, sin su familia. 2. Solo los extranjeros tienen problemas para encontrar trabajo. Es falso. En el texto dicen, son tiempos difíciles para todo el mundo. Estamos hablando de la crisis económica en España y en Europa, en el mundo en general. Y la crisis, pues, afecta a todo el mundo. 3. Si no devuelven el dinero al banco, tendrán que salir del piso, es decir, del apartamento. Esta frase, claro, es verdadero, porque en el texto dice, sin olvidar que debemos al banco, que tenemos que devolver para no encontrarnos en la calle. Sin olvidar el dinero que debemos al banco y que tenemos que devolver para no encontrarnos en la calle. Es que el banco prestó el dinero a Ahmed y su familia. Y ahora tiene que devolver este dinero al banco. Y si no devuelve el dinero al banco, entonces ¿qué pasará? Se van a encontrar en la calle. Los van a hacer salir del piso. ¿Vale? O sea que el banco va a apoderarse del piso de Ahmed. Y por eso está el pobre desesperado, porque no tiene dinero para devolver al banco. ¿De acuerdo? Vale, muy bien. Y ahora seguimos con otra serie de ejercicios. Ahora, para saber si has comprendido, para averiguar si has entendido o no, ahora pasamos a las preguntas directas. ¿Y por qué hacemos esto? Tú sabes que en el bachiller vas a tener las mismas actividades. Por eso tenemos la misma tipología del examen del bachiller. Vas a tener verdadero o falso, justifica, y después tienes preguntas directas sobre el texto. ¿Entendido? Por eso yo te presento esta actividad para que tú te entrenes, para que hagas estas actividades y el día final del examen final no tendrás ningún problema. Vamos a ver las preguntas. Primera pregunta. Claro, la actividad dice, responde a las preguntas siguientes. Primera pregunta. ¿Cuándo y por qué fue Ahmed a España dejando su país y su familia? 2. ¿En qué trabajaba el protagonista? El protagonista significa el personaje del texto. Puede también ser
el protagonista de una película, es decir, el actor principal. Aquí es el personaje. Entonces, ¿en qué trabajaba el protagonista y por qué se quedó en paro, sin trabajo? 3. ¿Qué son los inmigrantes clandestinos? ¿Qué significan? ¿Cómo podemos definirlos? 4. ¿Cuál es la diferencia entre un contrato temporal y un contrato fijo? 5. ¿Por qué está Ahmed desesperado, el pobre? ¿Vale? Y como siempre, como lo hemos hecho antes, también te voy a dar 2 segundos, ¿vale? Tú vas a responder rápidamente a las preguntas y hacemos la corrección a continuación. ¿Entendido? 2 segundos, ¿vale? Ya sabes, no tenemos tiempo, hijo mío, lo siento mucho. Yo sé que no te doy mucho tiempo para hacerlo, pero es así, estamos muy limitados por el tiempo, ¿vale? 2 segunditos. Vale, muy bien. Primera pregunta. ¿Cuándo y por qué fue Ahmed a España dejando su país y su familia? La respuesta es, Ahmed fue a España en 1996 porque la situación económica en su país era muy mala. 2. ¿En qué trabajaba el protagonista y por qué se quedó en paro? El protagonista trabajaba en la construcción y se quedó en paro por la crisis económica que afectó España. Y tú sabes que por significa a causa de, ¿no? Es decir, quedó en paro a causa de la crisis económica que afectó España. ¿Qué son los inmigrantes clandestinos? Claro, ¿sabes? Decimos clandestinos o ilegales. Un inmigrante clandestino, una persona clandestina es ilegal, que vive de forma ilegal. ¿Qué significa esto? ¿Qué son? Son los inmigrantes que no tienen ni residencia ni seguridad social y viven de forma ilegal. No tienen documentos oficiales españoles. 4. ¿Cuál es la diferencia entre un contrato temporal y un contrato fijo? Cuando tú llegas a España, cuando empiezas a trabajar, pues te hacen un contrato, el primero que te hacen es siempre un contrato temporal, es decir, para un momento determinado, ¿vale? Y luego, si te aceptan, te hacen otro indefinido, o si no, pues a la calle a buscarte la vida, ¿vale? Entonces, un contrato temporal es un contrato de 3, de 6 o 9 meses. En cambio, al contrario, un contrato fijo es un contrato ilimitado, que no tiene límites, es decir, para toda la vida laboral hasta la jubilación. Y la quinta pregunta, ¿por qué está Ahmed desesperado? Ahmed está desesperado porque está sin trabajo y a pesar de buscar desde hace tiempo, no consigue encontrar ninguno, no puede encontrar ningún trabajo. El subsidio que cobra, es decir, el dinero que le da el Estado español y el dinero que gana su mujer no son suficientes para una vida decente y no le permite, sobre todo, devolver el dinero al banco para no encontrarse en la calle con su mujer y su hija. ¿Vale? ¿Ves? Hemos hecho hoy un trabajo, yo sé que es un poco rápido, pero es una comprensión de un texto para mí que es muy importante, ¿no? Entonces, espero que después en Internet puedas trabajarlo tranquilamente, con mucha tranquilidad, y poder hacer las actividades antes de ver la corrección y luego averiguar, comprobar si lo has hecho bien o lo has hecho mal. Y con esto, hijo mío, terminamos la clase de hoy con la espera de volver a verte la próxima vez para la última clase de este programa de español. Y esperando la próxima clase te digo adiós y hasta luego, hijo.